Listos, pues bienvenidos desde donde sea, cuando sea y como sea que nos estén viendo y escuchando. Una vez más, Autores Sucios. Tengo un invitado, pues como siempre, espero yo. Eh, pues nada, darte la bienvenida, darte las gracias, P. Atok o P. Atok o Nico. Pues muchísimas gracias por estar por aquí desde Tijuana, Baja California, men. ¿Qué tal? Es un gusto ser invitado por ti y un gusto saludar a toda tu comunidad. Eso es todo, perfecto, ¿no? Pues mira, yo soy Andrés X Contreras, ya me conocen, entonces pues nada nuevo. Y pues Nico, yo sigo tu contenido desde hace rato, yo creo que ya como un año. Nos presentó una amiga en común y justamente, ¿no? Empecé yo a leerte a ti, empecé a ver que tienes una voz propia, entonces pues me quiero ir por ese lado, me quiero ir por el lado de que escribes, de que tienes un estilo muy marcado y, y más que nada es eso, si quieres cuéntame un poquito acerca de qué es lo que haces y qué rollo con Instagram. Ok, primero que nada, me da risa cuando la gente dice que tengo una voz muy marcada en mi escritura y yo lo puedo ver. O sea, ah, para mí, cuando uno es escritor, pues primero tiene que ser lector. Y para mí un lector que quiere ser escritor es inicialmente un lector huérfano. ¿A qué me refiero con esto? Em, Creo que muchos escritores, y voy a hablar ahorita por los nuevos en que quieren iniciar el terror, empiezan por leer a los grandes clásicos, que si Edgar Allan Poe, que si Howard Phillips Lovecraft, que si Stephen King, que si Mary Shelley o Shirley Jackson, y quieren imitar el estilo de esa época y los tropos que utilizaron ellos. El problema es que como la escritura, los tropos y todo el terror evoluciona. Entonces se nota la imitación. Ya. Y así fue como empecé yo con mi manera de escribir. Yo fui un lector huérfano. Y fue cuando encontré mi casa, que es el horror latinoamericano, una preciosura, que fue cuando dije, órale, esta es la voz que me gusta. Y no necesariamente el horror latinoamericano, las historias latinoamericanas. Sí, de nuevo, yo empecé a leer tarde. Sí, me empecé por las historias de Lovecraft, pero la primera historia que realmente me atrapó fue Las intermitencias de la muerte de José Saramago. Ok. Eh, ¿qué te gustó de Saramago? O sea, ¿qué te atrapó? Digo, yo, a lo mejor ya eras un lector, como tú dices, un late reader, ¿no? Pero está raro que sea como que de los primeros que agarre a alguien. A ver, ¿qué te atrapó? Es que Saramago tiene una manera deliciosa en utilizar este humor negro, esta crítica social te cuenta la historia no como si fuera una historia, no como si fuera una crónica, te la cuenta como si fuera un chisme. Entonces, en su propia historia, él mismo divaga y dice, ay, pero él mismo se cacha, y dice, pero esto no tiene que ver con esto, volvamos a lo otro. Y es como que, ¿por qué me estás contando esto? Ya me había picado con lo anterior. O sea, sí, lo otro me interesa, pero ya estaba en algo. Mm, Claro, claro. y luego, bueno, y en Me el, gustó esa picardía de brincar de líneas, ¿no? sí, Saramago sí utiliza un lenguaje relativamente elevado o esta picardía en su manera de escribir, pero luego lees los demás o bueno, escritoras en mi caso, de horror latinoamericano y dices, órale, o sea, no, yo no necesito ponerme a hablar como Lovecraft con estos 20 adjetivos para escribir un tentáculo. Solamente sé tú, cuenta tu historia, cuenta tu realidad o cuenta tu distorsión de la realidad y tienes horror. Claro, tienes razón. Sí, digo, justamente el horror no puede recaer en un montón de cosas, cotidianas o no tanto. Yo, por ejemplo, yo considero que, por ejemplo, Jorge Luis Borges toca mucho el horror, pero pues es que no es un horror típico, no es un error, es un horror, hasta le diría matemático, ¿no? Siendo yo un ignorante de las matemáticas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo leí el Alep, que se trata, es un cuento medianamente largo,
que trata de un objeto, de un objeto que tiene como que vértices y todos los vértices del universo caen en él. Y como que esa es una analogía no sé, es un artefacto que en realidad refleja todo lo que nos da miedo, todo lo que nos puede, pues sí, generar ansiedad, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? Cuando nos vamos a las emociones, lo que puedes hacer para generar terror, pues es, no sé, generar ansiedad, generar angustia, o a lo mejor inclusive jugar con el desconocimiento, que por sí, pues yo creo que eso es lo que más nos da miedo al humano, ¿no? Como lo desconocido. Mm, alguien, no me acuerdo cómo se llama esta persona, pero uno de los productores de la saga de Silent Hill, los primeros cuatro juegos de Team Silent, dijo que las cosas que más aterran a las personas o los temas más importantes en la humanidad es la muerte y el sexo. Sí. Entonces, también de ahí puedes ir. Y regresando al tema con Instagram, porque también preguntaste acerca de eso. Híjole, yo empecé, y no te voy a mentir, un viernes 13 de octubre, hace casi 3 años. Y empecé a escribir microrelatos porque eso fue lo primero que yo capté en el algoritmo de Instagram. Ya mis amistades habían leído algunos de los poquitos cuentos que había escrito, que sinceramente no eran tan buenos, pero pues han ido puliendo con el tiempo. El punto es de que llegué, veo esto y mis amistades dicen, pues aviéntate, hazlo. Porque una cosa es escribir para ti, guardarlos para ti, y otra cosa es ya, son del pueblo, digamos. Totalmente. Sí, 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 ya. Y eso es lo bonito, bueno, a mí me gusta eso, ¿no? De que, ¿sabes qué? Eh, que ahora sí que se rolen tus cuentos o que te preguntan de repente, ¿no? Que me saca de onda cuando de repente me dicen, oye, ¿puedo pasarle este cuento a alguien más? Así de que no te agüites. Y yo, pues, ¿por qué me voy a agüitar adelante, no? Pero entiendo, ¿no? También el recelo a lo mejor de la creatividad y de que a lo mejor pienses no está listo, ¿no? Te lo pasé a ti porque eres mi amigo, lo que sea. Pero para mí el efecto de que te repliquen, y a lo mejor tiene que ver eso con Instagram, está muy padre. O sea, que alguien más diga, ah, ¿sabes qué? Pues esto me gustó, lo voy a replicar, ¿no? Lo voy a, ¿cómo se dice? Le voy a dar un reshare, ¿no? Oh, Este, y no solamente eso, cuando te preguntan sobre, oye, entonces el significado era este o era aquel, porque yo lo entendí de esta manera. Y es bonito porque ahí es cuando tu trabajo ya está picando a otras personas, ya está diciendo, ya las personas se pueden ver en él. claro. Sí, 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 totalmente. De hecho, hace no mucho estoy batallando con una novela que estoy intentando escribir. Voy como a la mitad, diría yo, pero bueno, con las novelas no se sabe. A veces me entra la loquera y borro. Y digo, nah, ya, este güey me estorba, ¿no? O sabes que no debí matar a esta persona, ¿no? O algo así. Entonces, pero el prólogo es un cuento. Es un cuento como que te da un status quo de la atmósfera, ¿no? Spoiler es Mexicali, como si en el 2007 hubiera habido una catástrofe que dejó sin energía la ciudad. Y detrás de ello está el gobierno, ¿no? Chan, chan, chan. Pero Qué bueno, hermoso. este... Sí, la Para neta, nada es una historia que podría pasar. para nada. Y mi suegro, bueno, yo escribí el cuento y se lo leí. Y sí se quedó como, está bueno, ¿no? Decidí hacerlo, adelantarlo un poco y decir, bueno, pues voy a hacer una narración de las que hago. Se llama Cigarrito. Y tal cual, ¿no? La subí como una historia corta, un cuento. Y justamente, o sea, nada que ver a lo mejor, pero nada que ver, tal vez. Porque al final de cuentas, en el realismo sucio, el objeto que es el título, a veces en realidad es nada más como un reflejo de la tensión que está viendo en ese momento. Entonces, dice, oye, y al final yo siento que sí se echaron el cigarrito, ¿no? Y le digo a mi suegro, ¿cómo? Sí, 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 o sea, pues sí, al final ellos se echaron un cigarrito y estuvieron a gusto, ¿no? Y yo, pues no importa, le dije, si eso entendiste tú, qué chilo. O sea, qué bueno, dice. El chiste es que me gustó, dice, me gustó mucho. Entonces sí te sigo con eso. Y pues a mí se me hace que también algo que me gusta del umbral de la realidad, que por cierto así se llama tu Instagram, es arroba el umbral de la realidad. Algo que me gusta es que me deja picado de repente. A veces no, a veces sí. A veces sí digo yo, bueno, lo voy a guardar para que me salga, ¿no? El siguiente.
Pero hay veces que sí digo yo, una vez hiciste uno no sé si era como, no me acuerdo si era una calavera o era qué, que entraba a tocar un bar. Puras canciones bien así como, bien rancias, pero todo lo que pasaba alrededor estaba así como de que, ahí me atrapaste con él. Ah, el Oye, charro quiero que me sigas güero. diciendo que Me da un montón de risa el porque charro güero. le conté a una amiga acerca del nombre del personaje, el charro güero, y me dijo, no le puedo tener miedo a una entidad que se llama el charro güero. Y yo, pero eso es lo de menos, el charro güero no es para que le temas. El charro güero, Es una sátira. ajá, y el tipo se supone que canta canciones que reflejan el dolor de las personas, solamente que las lleva a la N potencia. No quiero revelar más porque pues si la quieren leer, ahí está. Ahí está el charro güero, búsquenlo. La verdad es muy buena y me acuerdo que lo dividiste, no me acuerdo en cuántas partes, que yo sí decía, ay, pinche Nico, ya súbela, ¿no? Decía yo, ya basta, ¿no? Pero, y estaba bueno porque al final de cuentas como que en la siguiente entrega ya llegabas con otra cosa y como que ya no importaba si no como que si yo quería saber algo más de lo que estaba pasando, pues me envolvía bastante. Entonces, sí te sigo con eso de repente de dejar picado, ¿no? Algo que me pasó, Y perdón, la verdad, perdón, dime, dime. es que me recordaste con cigarro. Me recordó una historia que pasé pues a mis lectoras beta. Se llama Incubus y trata de una mujer que tiene una vida sexual pues casi nula a pesar de estar casada. Entonces ella tiene pues estas experiencias nocturnas donde ve a una sombra y nunca se revela si como el nombre lo dice, la entidad tiene relaciones con ella en en la noche. Y eso fue lo que me preguntaron mis amigas, porque nunca lo dejé claro. Puede que sea simplemente una encarnación mental bueno, una manifestación mental o que de verdad exista. Y mis amigas me preguntaron, bueno, ¿si había demonio o no? Y yo, eso no importa. Lo que importa es el trauma que está llevando esta persona por lo que sea que le haya pasado. Claro, el subtexto. Ajá, pero es divertido cuando lo entienden, y es divertido cuando no lo entienden también, pero cuando no lo entienden te da un área de oportunidad de decir, ok, quizás pudiera haber sido más claro, o simplemente decir, bueno, pues tienes la opción de decir, o no fui lo suficientemente claro, o no sé, la sutileza que manejaste no es para todo el mercado. Claro. Sí pasa, digo. Desde luego. Eh, es algo que a lo mejor todos, en algún punto, todos los que escribimos decidimos hacer, ¿no? Por salud mental, como que confiar en el lector. Decir, bueno, creo que ahí hay una pista. Ya dependerá, ¿no? Espero ser claro. Si no, no importa, ¿no? Al final de cuentas, como te digo, creo que el subtexto habla por sí mismo y lo bueno, como le digo, ¿no? Una vez le dije a una amiga, pues lo bueno que me puedes preguntar que no me he muerto, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo le quiero preguntar a Juan Rulfo algo de Comala, pues ya me molé, ¿no? Sí. Entonces, O eso es lo bueno. Y preguntarle, justamente, dime. preguntarle a Mary Shelley, oye, pues sí, entonces, ¿tú quién piensas que era la peor persona, el monstruo o el doctor? Claro, Y está bien, es bueno, la neta. Yo estoy a favor de que las personas hagan, y digo, porque también yo las hago, ¿no? Teoría conspirativa, ¿no? Como le dicen, ¿no? O teorías, no sé, por ejemplo, un maestro de eso, pues es el de Breaking Bad, ¿no? A todos nos tenía, después de cada episodio de Better Call Saul o bueno, sobre todo a mí de Better Call Saul, como que teníamos a alguien, mínimo a alguien que decíamos, oye, ¿tú crees que? O, oye, y es que ya sabíamos que iba a pasar al final, ¿no? O sea, ya sabíamos, sin embargo, pues nos juntábamos a platicar, nos juntábamos como a ver, y creo que a eso me refiero yo con comunidad, ¿no? A crear una comunidad, que las personas puedan opinar libremente y se sientan como que parte de algo que tú estás haciendo, que es más delicioso que eso, ¿no? sí, claro. Ujú. Siempre es bonito cuando puedes platicar con alguien del tema en común que te está gustando. En este caso, la escritura.
Y no solamente, alguna vez escuché que un sistema homogéneo está condenado a desaparecer. Si las ideas son las Sí. mismas, si todo es lo mismo, no hay retroalimentación, entonces el sistema no va a crecer nunca. Eso también ayuda a la comunidad, a que todos jalemos para adelante, como dicen por ahí. Estoy de acuerdo. Y también Huxley está de acuerdo contigo. En un mundo feliz está de acuerdísimo contigo. Mira, te quería preguntar una cosa. A ver, ¿Por qué P a TOC? ¿Es una verdadera disociación como que estilística o nada más es una etiqueta comercial? ¿Tiene que ver con con tu género de terror o cómo está el rollo? ok, ¿quieres la verdad? La verdad te va a desilusionar bastante, te lo advierto. Sí, estoy acostumbrado. Soy fan de José Madero que siempre hace eso, así que dale, dime lo que tú quieras. Ok, mira, te voy a decir la verdad, y la verdad es que me gustan mucho los patos. Entonces por eso se llama Peato. Te Busqué, voy a mandar unos stickers de pato. busqué, ok, en mi cabeza dije, quiero que dé el guiño a los patos, sin embargo, no quiero que sea explícitamente pato. Ok. Entonces, estaba buscando, bueno, en mi cabeza dije, ok, algo que suene como estos autores de Weird Tales, y Ujú. no sé, dije, ok, Atok suena, el apellido suena lo suficientemente extraño como para ser considerado como que, ¿por qué Atok? O sea, hay un autor llamado Atok, ni siquiera sé, ni siquiera busqué en Google si hay si el apellido Atok existe, solamente dije, este es, y órale va. Es una ciudad uy, no me acuerdo, en el sureste de Asia, pero es lo único que con lo que yo lo relaciono, la neta. Bueno, mira, Creo que sí. sin querer le di a algo, pero, ajá, Exacto. Y muy seguramente hay patos porque hay muchos lagos en esos ok, lugares. maravilloso. Sí, la vida me da permiso de ir Pero algún día. mira nomás, pues sí. Oye, está bueno, digo, yo también tengo un seudónimo, digo, me llamo Andrés Hernández, pero pues supongo Andrés X Contreras, pero igual es una historia bien gacha que, pues no gacha, pero pues es que mi abuelo era Octavio Contreras y pues yo me puse Andrés X Contreras. X no es mamada, pues me llamo Javier con X también. Entonces, pues es una abreviatura. Pero sí, o sea, porque yo decía, bueno, el seudónimo es importante, claro. Eh, Creo que también comercialmente. No me acuerdo cómo se llama, por ejemplo, el seudónimo de. No me acuerdo cómo es el seudónimo de Stephen King, pero tiene uno. Sí, no me acuerdo cuál fue, se me fue, pero sí sé que tiene uno para una de sus primeras novelas. Sí, que dijo, no quiero escribir como horror todo el tiempo, pues voy a usar un seudónimo. Pero lo cacharon, o sea, al final de cuentas, sí es más o menos como una huella digital, ciertas cosas, De ¿no? hecho, el Y, propio hijo de Stephen King tiene su seudónimo para que no lo cataloguen con la marca King. ok, Creo que es Joe Hill. órale, no sabía. No lo sigo, fíjate. Ni yo, pero sé que existe esa historia detrás. Ahora, tú me compartiste por qué te llamas X Contreras. La razón por la que elegí Peato no es solamente para hacer un guiño de burla, que al final del día también para eso sirve, porque si vas a entrar al horror, también necesitas como encontrar un medio de, digamos, una cuerda de vida. Y entonces esa es mi cuerda de vida, como también recuerdo como que, ok, pero pues al final te llamas Peatok. Búrlate, ríete un poco. Am, pero también hay varias cosas. También, cuando hice este seudónimo, lo hice porque dije una parte de mí, no quiero que mi nombre hable, quiero que simplemente se reconozca el trabajo. Y entonces es una manera de deslindarme y decir como que aquí está, léelo y espero que lo disfrutes, porque también ese es el horror, es el entretenimiento. Y Claro, claro. también porque dije, porque esta es una razón egoísta. Am, yo agradezco a mis padres infinitamente por todo el apoyo que me han dado por todos los años, pero yo digo, a ellos les debo gracias infinitas por mis carreras, pero quiero que la escritura sea mía. Y no Totalmente. podía ser mi escritura si llevaba el apellido Meras Martínez. Entonces Sí, te inventé entiendo. este ser, Peatok, y ahora es el seudónimo que utilizo. Sí, digo,
Y ya, de hecho, el otro día te estaba investigando, te estaba googleando, ¿no? ¿Por qué? Pues dije, no, no, o sea, sí, me gusta un poquito hacer ahí research también. Y pues vi, ¿no? Me topé con tus participaciones en antologías. Una de Nueva Bestia, y si no me equivoco, una en Factor Literario. No me acuerdo en dónde vi la otra. Ok. Pero sí, sí sé que tienes ahí un par de cuentos. Y los que has rolado en el grupo. Saludos a los Mapachils. Y los que. Y también los que has rolado, pues, por otros lados, ¿no? Ya una vez sí me dijiste como que, oye, pues, ahí te va uno, ¿no? Y me acuerdo que siempre me ha gustado que, ay, ¿cómo explicarte? Yo digo, está bien descriptivo, o sea, sí, sí, sí hay cosas que como que yo digo, ok, me queda claro, ¿no? En los cuentos que me has pasado, por ejemplo, creo que me pasaste uno que, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba el perro, el del perro, el que fue para el de ¡Ay, mascotas. el Roger! El Roger. Ese está muy bueno, la verdad, a mí me gustó y me gustó también como, la multicámara. Es Mm, decir, sigues a uno, sigues a otro, sigues a otro. O sea, como que es una película. No sé, yo sentí que era como un cortometraje, ¿no? O sea, a mí de hecho me gustó como. Eso estaría muy, muy, muy cagado verlo rodado, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú cómo le haces, o en tu proceso creativo, cómo logras como que limpiar, vamos a decir, o vamos a decir, filtrar qué cosas entran, no entran, cómo haces tus cortes? O sea, ¿cuál es tu proceso creativo ahí? ok, primero que nada con el Roger, no sé qué me pasó ese día. Ok, vamos a las partes. Vamos a las partes. Primero hablaste sobre mis participaciones en otras, en antologías. Sí. Efectivamente, tienes razón. Está Macabra Reencarnación. O sea que bueno, de hecho tengo, no me había dado cuenta, pero aquí tengo el librito. Saca. Es Ponlo para que se de vea. Eso. Mítico. Mítico. Y está, ¿cómo se llama? Y ese cuento se llama Más allá del velo del abismo, que trata sobre dos franceses que vienen a México para tratar de traer a los primigenios en orden de, pues, bueno, una entidad Lovecraftiana, en orden de, Ok. pues, obtener su poder y tener las ganancias del mundo real. Ahora, en ese cuento quise mezclar varias cosas, obviamente antiguos o entidades más allá del conocimiento humano y, ¿por qué no, racismo? Porque si hay algo que hay, Porque franceses. exacto, Lovecraft, aunque no quiera admitirlo, era un xenófobo y de hecho hay un cuento que lo describe, que lo pone a la luz súper bien y es el de Herbert West Reanimador. En un momento literalmente dice su simiesco rostro o sus simiescos labios, no me acuerdo cuál de las Susi. dos. Susi Miscos. Ajá, Wow. Sí, bueno. en- Que en ese entonces gente era normal ajá, ajá, decir ajá. eso. Sí, era lo que se hacía, pero bueno, entonces yo dije, ok, vamos a jugar a hacer una historia de racismo, pero en México, ¿y quiénes han sido los enemigos de México? Y se me vino a la mente los franceses en el Porfiriato, y entonces ahí está la historia. Con Sí. factor literario hay la participación, se llama El legado de mi padre, y es ¿qué ocurre cuando tu papá muere y te das cuenta de que no era la persona que conociste? Eso es, eso lo escuché sinceramente en una vez que estaba escuchando leyendas legendarias y tienen a veces tienen un segmento llamado Historias del Más Acá, o no, no más bien, tienen su propio segmento de Historias del Más Acá. Y estaban como leyendo historias de Reddit de personas que van a limpiar las casas de de los familiares que fallecieron. Y en una de las historias se toparon con un abuelo que tenía una pistola desarmada y cada pedazo de la pistola tenía junto una foto de su familia. Y pues el Ok. subtexto se entiende de lo que hacía el abuelo cada día que intentaba armar la pistola. Sí, claro. Wow. Ajá. Y la tercera, que sinceramente es una de las historias que más cariño les tengo, se llama Y Nada Más, que es la de Nueva Bestia que mencionabas. Es Halloween en la frontera.
Y de hecho me sorprende que haya llegado a ser elegida porque creo que Nueva Bestia tiene una, o la de La Sombra bajo el Nopal, creo que se llama la antología en la que participé, Sí, tiene, que por cierto me llega como en unos 30 días según, creo que estaba en la Ciudad de México, entonces no sabía si iba a ser elegida porque la vida de la ciudad, de las ciudades es muy diferente a la ciudad, a la vida durante la frontera. totalmente. Y pues bueno, es este niño que pide dulces, bueno, este niño que vive una familia extremadamente católica, más que temerosa de Dios, temerosa del diablo. Y entonces es este juego de cómo el Halloween se mete a la pared, a las paredes de la casa y la mamá dice, ok, te voy a llevar, pero no vas a tener nada terrorífico como disfraz. Y aún así el horror encuentra a ese niño como una especie de, Claro, sí, sí, sí. como la historia Como una de, maldición, ¿no? O sea, sí, o como la historia de Edipo, ah, pero no con la mamá, sino con la historia de Edipo de no puedes huir de tu destino. sí, 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 de acuerdo. Sí, digo, al final de cuentas, sí, digo, esa me acuerdo que me tocó leerla previo a que la enviaras. Y me acuerdo que se la leí a Fernanda. Y me acuerdo que sí me dijo, fíjate que, no lo había pensado, dice, no lo había pensado como a veces parece que a lo que más le tienes miedo es lo que terminas encontrando, ¿no? Eh, y eso es lo que a mí me gustaba y el subtexto es eso, ¿no? O sea, lo que rehuyes, digo, al final de cuentas, pues un niño quiere ser parte de, inocentemente a lo mejor, pero tu recelo y tu resentimiento, bueno, vamos a llamarle, sí, pues tu reserva, a ese tipo de temas, pues termina jugando en contra, ¿no? Y creo que algo así, es lo que impacta más, porque a lo mejor tú decías, bueno, la cultura en el centro del país a lo mejor no se entiende igual que en la frontera, estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que todos hemos visto slashers, todos hemos visto películas de maldiciones el día de Halloween. Y creo que eso está muy bien, o sea, es como una estructura en la que cabe un subtexto bastante complejo, ¿no? Es lo que yo le decía a Fernanda. Sí y Pues no, es que el subtexto es lo complejo. sí y no, porque cuando estás en otras ciudades de la República, tú pides dulces aquí, bueno, en las ciudades de la República. Cuando tú estás en la frontera, tú cruzas el país para ir a pedir dulces. Entonces, la vida de la frontera, entonces juegas con dos países que son agua y aceite, no se mezclan, o sea, vivimos juntos, pero estamos separados por la cultura que nos divide. Y eso es lo que quise jugar, cómo el niño ve monstruos en los agentes migratorios, cómo se nota la diferencia social y económica en el, ¿cómo se llama? En esta noche de brujas, como mientras tú ves si acaso un adornito en las casas o luces, allá gastan su dinero para poner fosas, allá gastan dinero para poner luces naranjas, casas embrujadas hermosas, o que parecen Sí, asombrosas a un niño de 7 años. sí, Quisiera hacer un totalmente. anuncio breve para tu comunidad, porque ya que estás hablando de Dime, dime. antologías en las que he participado, viene una antología nueva. No sé si conozcas, pero aquí en Tijuana, la editorial Casa Negra publicó una antología llamada ¿Qué monstruos son? El volumen uno, y es monstruos creados por los autores, o un retake a algunos monstruos. De hecho, nadie hizo eso, todo el mundo agarró monstruos creados por ellos. Entonces, yo voy a Sí, participar, pero en el volumen 2. Y excelente, como no, se, felicidades. gracias, y como seguidor, gracias por eso, y como seguidor de la página, no sé si te acuerdas que hace algún tiempo publiqué una historia llamada Dionea. Sí, la recuerdo. No recuerdo de qué es, pero sí le puse el guardar. Ok, Dionea es sobre una prostituta en la calle primera de la ciudad de Tijuana y este Ya. subtexto. Bueno, pues, Sí, me acuerdo que sí te dije, Nico, what the fuck. bueno, hice los retoques para que la historia pues quedara mejor. Sinceramente, esa historia la escribí y bueno, se subió. Ahora, de nuevo, ahora ya volviendo ahora sí, ya que retoqué las antologías, la pregunta que me hiciste, ¿cuál es el proceso creativo?
Hay algunas veces que o se me viene una idea a la cabeza, por ejemplo, con el Roger, la temática era mascotas. Y había varias, obviamente hay varias maneras de abordarlo. En mi cabeza existieron, como soy, mm, a veces digo que la imaginación no me da tanto para lo sobrenatural. Entonces lo mío, Ok. lo social. Entonces, y dicho esto, la disyuntiva era en hacer a la mascota mala y que fuera sacrificada por los errores de su amo, o no sé cuáles otras ideas se me vinieron a la cabeza, o simplemente hacer algo que recientemente había escuchado sobre videos de personas que mueren y sin hacer, y lo siento, spoilers, la mascota se termina comiendo al dueño por hambre. Y eso fue lo que quise hacer para el Roger. Dije, ok, esta idea es la mejor. Para una de las historias que vienen en la antología, que se llama Los hijos del bosque, Ok. hay una frase que se me vino a la cabeza. La idea original era hacer un Wendigo, o mi imaginación, o mi retake del Wendigo. Que yo sé que no es mexicano y que no sé qué, está bien, pero me gusta el Wendigo. Me gusta esta criatura que es un cuento, técnicamente es un cuento para adultos sobre los peligros de la avaricia y la antropofagia. Porque, Ah, sí. Sí, sí, sí. porque no sé si sabías esto, pero como el Wendigo es nativo de las regiones nortes canadienses, digo, de canadienses y Estados Unidos, existen Hace como un lobo antropomórfico, no sé cómo. es una especie de, bueno, la imagen más popular es hombre, La de Marvel. este hombre calavérico con cabeza de venado o de calavera de venado, osamenta de venado. Ah, entonces yo dije, y bueno, los nativos dijeron, existe esta criatura llamada el Wendigo que te transformas en él cuando cometes el pecado de la avaricia y la antropofagia. Pero en realidad es porque en las regiones de esas zonas ah, la comida es escasa por los climas fríos. Entonces es su manera de decir como que, hey, no te comas a tu hermano. Sí, ¿cómo se dice? Otro nivel de complejidad en ese sentido. Ajá, no te comas a tu hermano, ¿no? Y yo creo que, sí, digo, se entiende, ¿no? Que el horror al final de cuentas, ¿y cuántas historias no has escuchado de gente que se queda atrapada en un mal clima y Exacto. terminan comiéndose entre ellos, ¿no? O sea, Sí. digo, ¿cómo se llaman los del Himalaya, ¿no? ¿Cómo se llaman? Ay, no me acuerdo lo de la Ay, película que realizó hace unos años, la de Sobrevive, creo que se llama. sí, No pude esa. mirarla, sí, eso es sincero. Está buena, la verdad, pero, ajá, es que, te digo, el tema universal está bueno, pero es duro, ¿no? Sí. No Ahora, sé, digo, a mí a veces yo no puedo ni ver la pasión de Cristo por más que me guste, porque, no sé, bueno, es un tema personal, pero sí digo a la madre. O sea, pensar que alguien sufrió tanto por tantas personas, no sé, como que sí me revuelve la panza, pero bueno, perdón, es continúa. una historia bastante, bueno, La Pasión de Cristo es una adaptación bastante, pues enfoca en precisamente la pasión, en lo que tuvo que sufrir Jesucristo para llegar a perdonar los pecados. Del Creo mundo, que el sí. proceso creativo se va de ahí. Para ser un buen escritor, tienes que ser un buen lector. O tienes que ser una persona que está captando ideas. No basta con captarlas, obviamente, tienes que escribirlas para generar la voz, tener la disciplina para escribir y buscar la habilidad para para hacer troubleshooting, arreglar los errores o los problemas que tú ves en tu propia narrativa. Totalmente. Por ejemplo, Dionea nació a raíz de una entrevista que miré de una youtuber llamada Eva María Beristain. Creo que se sigue en Instagram como Mr. Sermundo, que tiene estas entrevistas bastante humanas a condiciones precarias de las personas. De hecho, también tiene una entrevista sobre las prostitutas de la calle Primera de Tijuana y también tiene sobre las personas que viven en el canal, más Ujú. específicamente, ajá, en la canalización. Sí, pues
ahí donde pasa el agua del río Sí, y hay espacio, ¿no? Hay como, no sé qué son tampoco, pero pues son unos tubos enormes de concreto. yo debería saber esto, soy ingeniero civil, maldita sea. Pero bueno, perdón. No pasa nada, dude, no pasa nada. Me gradué en el 2023, pero ya fue hace 13 años, ya. Pero bueno, Sí, sí, no, pero bueno, se entiende. ajá, ¿Dónde se aparece el Slenderman ahí en, ¿cómo se llama? En Marvel Hornets, ¿no? En esos ajá. lugares. Bueno, y así es como diría que yo funciono. O sea, busco ideas, capto ideas y digo, esta idea me gusta para poderla trabajar. Y Ok. Mira, te quiero poner un contraste más o menos de lo que yo hago porque pues yo manejo el realismo sucio y lo que tiene el realismo sucio es que tiene la metodología de Hemingway, ¿no? Del iceberg, que te muestra el máximo 20% de la historia y el 20 está, perdón, y el 80 o el 90 está sumergido en el agua, ¿no? ujú, Entonces, pero yo si me preguntan a mí, yo sí te puedo decir, pues tal persona es tal y tal y tal, fue a tal, tuvo tantas cosas, se casó, o es casado, o es viudo, o lo que sea. O sea, eso lo tengo que saber yo. A veces no, pero la mayoría del tiempo sí. Y entonces ya te puedo yo hacer, bueno, un cuento, ¿no? Que funcione con ese estilo. Pero mi proceso sí es bastante cortar. O sea, yo sí digo, ok, escribí el cuento, que ya de por sí digamos que ya lo puse a un, no sé, a un 60% abajo del iceberg y el otro 40% aparte lo podo, ¿no? Si digo, bueno, ¿qué cosas de aquí son paja, ¿no? O no funcionan en mi estilo narrativo, ¿no? Y entonces empiezo a cortar, 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 cortar. Pero por ejemplo, ahora corto mucho más y me pesa menos cortar que antes. Al punto de que, pues mi esposa sí me dijo, me dijo, ¿sabes qué? No me leas tus cuentos cuando llego al trabajo. Porque me haces pensar y no quiero pensar. Entonces, o mejor dime qué show, ya mejor le digo, no, pues el subtexto sugiere esto, ¿no? Pero sí, o sea, a mí me costó mucho, mucho, de verdad. Fue como, no sé, unos 9 meses de escribir y todos los días escribir por lo menos un cuento. Y y a lo mejor en 2 días, 3 días, una semana lo vuelvo a abrir y le vuelvo a cortar otra vez cosas. Ese tipo de edición hago. ¿Tú te ves con algo así? Es decir, vuelves a revisitar tus cuentos después y digo, ya me dijiste que sí, con el de la prostituta. Pero ¿qué tanto trabajo te cuesta a ti como autor hacer eso a tu mismo texto? fíjate que en ese contexto, puedo ser disciplinado, porque yo sé que algunas veces no lo revisito. Cuando algunas veces a mí me gusta estar creando y creando y creando y creando y creando, aunque yo sé que algunas veces la batería no da para eso. De hecho, desgraciadamente, el Umbral lleva algunos meses sin una publicación nueva, precisamente porque ahorita me estoy enfocando en mi propia antología. Pero, pero bueno, Ya, excelente. pero no quiero decir más porque pues me falta mucho trabajo por hacer. El punto es de Sí, se que entiende. cuando revisito mis cuentos, en el caso de Dioné, sí me di cuenta, dije, ok, por ejemplo, aquí se repite una palabra, aquí puedo hacerlo mejor, aquí puedo utilizar mejor el lenguaje, porque estamos hablando que, sin revelar tanto, Jerónimo es un proxeneta que está buscando un cliente para Dioné. Entonces tengo que, Hasta ahí, porque está muy bueno. Sí, está muy entonces, bueno, no digas ajá. más. Entonces lo que quiero es, no, aparte no voy a hacerme spoilers porque pues ahí viene la antología. El punto es de que um, Jerónimo tiene este lenguaje sucio de la calle. Entonces, si quiero mantenerlo en tercera persona o en narrador omnisciente, tengo que mantener el lenguaje más o menos para Jerónimo. Y es cosa que sinceramente me di cuenta que fallé un poco a la primera en la publicación del Umbral. Otra cosa que falla bastante a veces son los tiempos. Por ejemplo, en algún, Gerundios.
No, en algún, no, ¿Gerundios o cómo? no, tiempos, literalmente, en algún párrafo Ok. escribo pasado y en algún otro escribo en presente sin hacer una elipsis ni nada. Simplemente, Ah, ok. ajá, como que, me funcionó, este párrafo funciona mejor en presente. Y ya cuando lo releo digo, ay, güey, aquí estoy. Ok. Sí, digo, a mí me pasaba como con los gerundios, que metía un gerundio y yo mismo me daba cuenta de que cambiaba el tiempo y yo. Y le quitaba lo más el mente, no sé, íntimamente, por ejemplo, y ponía otra cosa y ya decía, ah, mira, pero ya tiene sentido ahora, si lo, ya lo puedo cambiar, ¿no? Ya lo puedo regresar a pasado a lo mejor. Ujú. Entonces, digo, adelante. Otra cosa que me he dado cuenta que a veces hago es, algunas veces dejo un poquito más de grasa de la que debería dejar. Como el cuento puede salir más limpio, puedo utilizar un poquito, porque, de nuevo, si utilizas el horror social, es porque estás tratando de reflejar una realidad incómoda. Sí. Entonces, ah, tienes que cuidar esa parte, que el mensaje sea lo suficientemente claro para ser entendido sin que suene como un sermón. Sí, sí, claro, o sea, no quieres escribir un libro cristiano, ¿no? No. Y entonces esa es la línea delgada que uno tiene que andar cuidando. Y que sé que algunas veces sí lo hago, otras veces me falla, pero tengo que cuidarla. Y sí, efectivamente con las releídas, apoyo de lectores beta como que, hey, porque, ajá, en algún momento se te va a pasar inevitablemente, necesitas una base de personas que te ayuden a leerlas. Saludos a las personas que me hacen ese favor enorme. Sí, sí, sí. Mira, yo la verdad agarré una costumbre que digo, no sé qué tan buena sea, pero cada vez pido menos opinión y empecé como a entrenar a mi Gemini, empecé a entrenar a la IA, ¿no? Empecé a entrenar, 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 entrenar. Digo, sí lleva muchos meses así, ya es que le puedes poner contexto y todo eso. Y lo que hago es que ahora, pues la neta lo que es una culera conmigo, ¿no? Gemini. Me dice, ¿por qué tanta grasa? No, quítale. Y yo, no, no se lo quiero quitar. Te está saliendo del realismo sucio y del fronterizo, ¿no? Y yo, pues no importa, pues por mis huevos se lo voy a dejar, digo, ¿no? Así. Y ahí dice, ok, respeto, ¿no? Bueno, pero el chiste es que me ha pasado, por ejemplo, tengo dos cuentos, en los cuales empiezo a contar la historia, digo, nomás en esos pasa, que digo, Tomás y Carlos se conocieron en la primaria. Mientras uno era muy ágil, el otro no tanto, pero el que no era ágil se sabía las alineaciones de los partidos de fútbol de memoria y te podían decir todos los resultados. Eventualmente se hizo un portero decente, ¿no? Ya me acordé No te cuál. dije. ¿La que mandaste factor? No, esa es otra. Esa no la mandé. No, la que mandé a Factor era la de Murió la Bruja. Sí, pero me acuerdo que también me Esa, acordé porque había fútbol también ahí involucrado. sí, sí, esa la verdad, ese cuento te voy a ser honesto, no me gusta. No me encanta, pero pues al parecer a mucha gente sí me decían, no, sí, mándalo, sí, ese. De hecho, tengo un amigo que me dice, a mí el que me sigue gustando más es el de Murió la Bruja. Y yo, ¿por qué? Yo siento que parece anime ese que a la mitad como que te empiezan a contar la historia del otro lado, ¿no? Pero bueno, no, este es otro, viene en una antología que se llama Reina Calafia que voy a sacar hasta el 2027, si sigo vivo. Este, pero ojalá, ¿no? Digo, si no ya está programado ahí en Amazon. Pero el chiste es que empiezo a contar una biografía básicamente, ¿no? De qué pasó. Y al final digo, un día Carlos le habló a Tomás, pásate por unas cheves, ahí voy para allá, acá. Y se dio cuenta que el otro se estaba divorciando. Pero a lo mejor sí es cierto, yo podía haber empezado nomás con que este vato levantó el teléfono y le llamó. Y todo lo demás cortarlo, pudiera ser. Y de hecho me lo agradecería bastante el género del realismo sucio. Pero yo en este caso fui celoso porque dije, ok, quiero tener ese efecto biográfico para impactar de alguna manera a, a que alguien le tome cariño a los personajes. A mí me pasa que está bien difícil que se encariñen con un personaje. De hecho, me acuerdo que una vez me dijiste, el de Trifulca, ¿no? Que está en...
Ay, no, con qué antología lo puse, la verdad, ya ni me acuerdo. Pero me dijiste, oye, entonces al final el vato era un mañoso, o sea, y yo, y yo sintiéndome empático por él, ¿no? Y digo, exacto, o sea, el realismo sucio de repente hace eso, pero yo lo que quiero es que de verdad sientas empatía y al final veas algo bien gacho y digas, ah, no, pues, o sea, como las personas, o sea, puede ser una persona normal, pero de repente un mal día se levanta y hace algo horrible, ¿no? Tal cual. Sí, o sea, por eso es que dejo esos rollos acá medio biográficos, pero bueno, entrando un poquito a eso, creo que de repente eso es en mi literatura, el realismo sucio, pero en el tuyo, que yo lo diría que es como un gótico fronterizo, no sé, así me gustaría decirle a mí, gótico fronterizo, o si no gótico, pues terror fronterizo. Tú te decantas por lo sobrenatural y a veces lo espectral. No siempre. Yo he visto que la mayoría lo haces social, como tú dices. Pero siempre hay un elemento ahí como de miedo, ¿no? ¿Qué, qué vacío, como, bueno, esta pregunta está bien rara, pero qué vacío argumental, social o humano es tu favorito para llenar con una historia? ¿Qué es lo que más te gusta agarrar y decir, ¿sabes qué? Esto le voy a sacar jugo. ¿Qué dirías? La indiferencia, diría yo. Yo creo que la indiferencia es uno de los monstruos más grandes que puede haber. Primero, sinceramente, le tengo miedo a escribir sobre el crimen organizado a veces. Sí, o No sea, te culpo. hay jugo para hablar de esto, caldo, pero da miedo, sinceramente da miedo. No quiero convertirme en personaje de mi propia historia, pero en esa historia. Am, pero siempre, pero sí ha habido alguna que otra historia que ha habido como guiño, Sí, como que, sí, sí. ay, pasó esto. Tengo una historia que no más he compartido a los lectores beta que se llama Nadie Voltea y trata de un tipo que está en una lavandería y un tipo se mete a lavar una sola camiseta y la lavadora se empieza a llenar de rojo por toda la sangre que está impregnada en el, ¿cómo se llama? En esa ropa. Ahora, eh, hablando de eso, la indiferencia diría que es porque es lo que, o más que la indiferencia, la capacidad que tiene la persona de respaldar su ideología Ya, ok, sí. o su, ¿cómo se Sí. llama? Eso diría que es, Pues de ser congruente, pues. sí, de ser, en su congruencia son, son capaces de hacer esas atrocidades que no quiero llamar monstruosidad, porque ya me regañaron por eso. Y sí, es cierto, tienen un punto. Mónica Ojeda bien lo dijo. Si un humano es capaz de hacer esa clase de cosas, no es una monstruosidad. Sí, sí, no, 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 pues exacto, es parte de la naturaleza del humano. Y desgraciadamente la más fea, pero bueno, volviendo a esa pregunta, es una buena. Ah, sí, yo diría que es la indiferencia y la incapacidad de ver las personas, qué tan distorsionada es la realidad de la que viven, como para creer ciegamente que lo que les está pasando es verdad. Porque a todos nos puede pasar en cualquier momento. Ah, en algún momento, por ejemplo, la culpa es un elemento muy poderoso en el, ¿cómo se llama? En la psicología humana. Bueno, en, en el día a día moderno, mejor dicho. De Por mi acuerdo. culpa, porque no fui suficiente, porque no hice aquello. Y esa huevecita se convierte en una bola de nieve que puede distorsionar tu vida y decir, es que no soy esto, no es que no puedo dar el ancho con aquello. De Eh, acuerdo. ajá, o es que no me siento bien. Y ahí es cuando los susurros pueden llevar a una cosa más. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Fíjate que no lo había pensado, pero la culpa, porque yo lo veo mucho como en la miseria, ¿no? Yo digo, para mí el que alguien se sienta miserable y no tenga épica, eso es lo que me permite construir, para mis cuentos, un buen personaje, ¿no? La falta de épica, la falta de realización.
De la falta de un para qué, ¿no? Aunque puede estar ahí, insisto, el subtexto está bueno, ¿no? Pero, pero sí, que al final del cuento se quede toda una reflexión plana. Y creo que también tiene que ver lo que dices, ¿no? La indiferencia. Hay veces que la indiferencia es un mecanismo de defensa, ¿no? Pues ya lo dijiste, con ciertos temas del CO. Pues digo, ¿qué nos queda a algunas personas que voltear a otro lado, ¿no? Decir, Y ese es el no, pues, monstruo, y es el monstruo. No es el monstruo el que, o sea, el monstruo sí, definitivamente es él, pero ahí es donde podemos jugar a que hasta ya nos corrompió al punto de decir, mejor tú, sí, qué horrible, ¿no? desgraciadamente. La verdad, sí. Ah, Oye, y una pregunta, digo, un poco, perdóname, adelante, ah, adelante. perdón, perdón. Entonces, sí, pues que quiero retomar ese punto en el que dijiste que una persona sin ética y sin escrúpulos para el horror me funciona una persona, no es que no tenga ética, sino que su set mental le diga, estás en lo correcto, lo que te decía de la realidad distorsionada. Por ejemplo, siempre, ya sé que es un creepypasta, pero no me importa. Una de las mejores historias que he escuchado y leído en toda mi vida se llama Pem. Trata sobre un Ok, niño que es acosado por un, ¿cómo se llama? Por un adulto, por situaciones del destino. El asunto es de que en ningún momento se dice que es de naturaleza sexual, simplemente lo ama y lo ama tanto que se lo quiere. ok, ya, sí, sí, sí. Es un amor tan distorsionado que está jugando con la niñez y adolescencia de esta del personaje principal. Sí, sí, sí. Sí, me recordó un poquito a un cuento que leí de Elma Correa, que justamente va a estar en la Feria del Libro el domingo. Pero yo, uno de los primeros cuentos que leí de ella se llama, uy, la reproductividad de las abejas, creo que así es, y no me acuerdo exactamente. Pero es un cuento muy extraño, la verdad, que va de adolescentes que se quedan solos. Una adolescente subdesarrollada, por así decirlo. Bueno, no, o sea, que no se ha desarrollado, a pesar de tener creo que 15 años, parece como de 11. Y otra de ya de 17 que las cuida, ¿no? Son tres en total. Bueno, sin hacer spoiler, ¿no? Hay ahí algunas escenas que muy sutilmente Elma Correa sugiere, pero que, o sea, sí, ¿no? Dice, me sentí tal, tal, y entendí que estaba siendo polinizada, ¿no? Y dije, wow. Sí, al final, pero lo bueno del remate es que al final dice, oye, pues la busca, ¿no? Dice, oye, pues, dice, no, es que esta morra me hizo sentir algo, ¿no? Yo en mi prepubertad eterna sentí algo, ¿no? Algo, sentí cositas de mujer, ¿no? Va y le dice algo y se topa con la indiferencia, o se topa con que le dice, creo que ya llegó tu papá, bye. Y es su primera decepción de wow, no significó nada, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay que tener cuidado, pero yo creo que, pues son temas, ¿no? Son temas, como tú dices, de naturaleza humana, se tienen que tocar, ni modo. Y creo que al final de cuentas, pues, digo, todo autor ha tenido su funa, güey. Todos, y no digo que esté bien, pero todos han tenido su funa, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, muy seguramente voy a ser funado. Ahí me acordé que es cuando, con Frontera, por la historia que te estaba diciendo hace rato, ¿no? La de Trifulca, la del hombre el hombre extraño que está siendo golpeado y tú no sabes por qué, ¿no? Y se está lamentando, ¿no? Entonces, pues bueno, justamente ahí mi pregunta siguiente, mira, el terror tradicional suele sobreexplicar. No todo, pero pues, a ver, Lovecraft, por ejemplo, la verdad, pero era muy bueno y lo que tú quieras y te ayudaba a imaginarte esas cosas inimaginables a través de sensaciones, a través de, pues sí, de los sentidos, ¿no? Pero tú dónde pintas la raya y qué tanto le escondes al lector antes de que tú hagas descripciones, qué tanto le ocultas al lector para evitar caer en un cliché a lo mejor, o algo así. Ay, es el pez. Ahora sí que mi miedo más grande. Eh, creo que inevitablemente todos vamos a caer en un cliché.
porque las historias tienen un número finito de maneras de ser contadas. Sin De embargo, acuerdo. la manera en la que yo procuro evitar los clichés es, me pongo en la cabeza de esta persona y digamos, entro a la habitación, la encuentro oscura. ¿Por qué me genera oscuridad? ¿Porque estoy escuchando algo? Porque de verdad en la oscuridad no hay nada. ¿Qué es peor que la oscuridad? Los sentidos. Y entonces, mis historias se enfocan, siento yo que se enfocan más en atmósferas, más que en revelar. Estoy sintiendo que está oscuro o tengo miedo por aquello, pero no, en realidad creo que no revelo tanto porque es el subtexto con el que me gusta. Sí, de acuerdo. En cómo se llama, en cómo se llama de nuevo, con Incubus, nunca revelé si esta entidad le hizo algo o no a la persona en cuestión. Pero estoy dejando los guiños suficientes, no para que lo descubran, sino para que saber que de lo que estoy hablando es sobre un matrimonio que está. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, ese es el subtexto, ¿no? Puedes tener a alguien haciendo malabares, pero la pregunta es, ¿por qué está haciendo malabares? Exacto. Por ejemplo. Ah, es una buena pregunta, pero creo que me quedo con eso. Yo me enfoco en las sensaciones de los personajes y muy rara vez trato de explicar que el monstruo está, digamos, a la vuelta de la esquina, porque el personaje no lo está. Pues Ajá. lo máximo que puedo hacer es intuir con los sentidos de como estoy escuchando algo para allá, o siento que la piel me hormiguea, y siento que los sentidos juegan mejor que el andar revelando información. Totalmente. Sí, sí, sí. Al final de cuentas, el famosísimo mostrar, no contar, que cuesta. De repente, digo, a mí al principio me costaba mucho. Ahorita ya no tanto, la verdad. Pero al principio sí decía yo, es que no lo van a entender, o es que quiero que lo entiendan tal cual. Y en cuanto me dejó de importar eso, no sé, hasta más rápido escribo, siento yo. Yo sí, Pero sí, es difícil. a mí me gusta la frase de tus lectores no son estúpidos. Sí, exacto. No, totalmente, totalmente. Hay que confiar en el lector. Y quiero hacerte otra pregunta. Al final voy a pasar, digo, esta es la penúltima porque te voy a hacer una rondita flash ahí de respuestas cortas. Oh, Pero creo que esta es la que te quería decir, así como que, mira, para concluir un poquito. ¿Cómo logras tú que importe la tragedia o, bueno, el suceso, vaya, de tu cuento? Lo que está pasando en pocas páginas, porque como cuentista, y que yo sé que eres cuentista, es difícil a veces decir, ¿sabes qué? Pues no desarrollar tanto, no importa tanto, aunque tú sepas, ¿no? Lo que hay detrás, pero ¿cómo logras que importe la tragedia, suceso, del protagonista en tan pocas hojas, en lugar de que solo importe a lo mejor la sensación, ¿no? Que es el susto. mm, ok, creo que eso se responde con lo opuesto a la indiferencia, la empatía. Tienes que crear un personaje que mínimo tenga una fuerza motora. En el caso del padre, que cuide a su hijo. En el caso del novio, que tenga, ¿cómo se llama? La relación, digamos. Un cuento corto tiene que tener en los personajes mínimo una fuerza motora, lo voy a llamar así. Sí, un motivo. Ajá. Ajá, y cuando el motivo se ve afectado, es cuando ya empieza a decir como que, no, espérate, ¿por qué le está pasando esto? Ah, hay una, hay una historia que escribí. Creo que se llama Ejercicio Creativo y creo que la subí para el umbral de la realidad. Y precisamente trata sobre esto, sobre una persona que que se levanta en la madrugada y va a la cocina y ve un cuchillo. Entonces el narrador, Sí, este ajá. este lo puedo hacer sin spoilers porque no me importa, simplemente soy yo burlándome de mí mismo. Y le digo al personaje, y el personaje va a tomar el cuchillo. ¿Por qué voy a tomar? Porque tienes que tomar el cuchillo. No, no quiero. Entonces el personaje lucha con la oscuridad, con la fuerza del narrador para no tomar el cuchillo y el narrador le dice, ok, pues no lo tomes. Pero se da cuenta que su esposa nunca
porque la esposa no es una esposa, es un objeto de la trama. Entonces, cuando se da cuenta que la historia no va a continuar, si el vato no toma el cuchillo, es cuando lo toma. A Eso es, Sí, sí, sí. eso es forzar la historia. No, pero está bueno, ¿no? O sea, ese ejercicio, justamente, no sé, es que es muy bueno. Esa es una cosa que llevó, no sé, es como romper una cuarta pared para mí, algo así. Sí, O es un sea, no, escrit- literal es hacerla. es meta, creo que así lo llaman. Sí, ándale, es meta, correcto. Es más allá de, pero está bueno, o sea, la verdad sí me acuerdo de él, me acuerdo que me estaba riendo un montón, pero sí sentía como cierta angustia también, de estar leyendo, ese. Es que yo sí me acuerdo que las primeras veces que te leí como que yo dije, a ver, espérame, yo me voy a ir hasta abajo, me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir. Quiero empezar a leer, ¿no? Desde más abajo. Y justamente me topé con ese, ¿no? Y se me hizo muy divertido, Bueno, y ahora que decías acerca de esto, de las partes del cuento, pues sí, digo, para mí tiene que haber, y mira, yo tengo dos cuentos que no tienen, aparentemente no tienen protagonista, porque nada más están describiendo un lugar, ¿no? Pero lo tienen porque hay un objeto que es de alguien y se empieza como a contar alrededor de el objeto que hay dentro de una mochila. Y eso significa que obviamente hay un motivo, hay un protagonista, hay un motivo, hay algo que se lo impide y al final de cuentas hay alguna resolución, si lo logra o no lo logra, no depende, ¿no? Para mí nunca lo logran. Pero eso me hace pensar a mí que hay como que dos historias. Hay dos historias porque una es la historia del protagonista y la otra es de lo que sea que se lo impida, ¿no? Entonces, al final tiene que haber dos historias convergiendo, ¿no? Y eso es lo que logra tu cuento. O sea, eso es cuando es un cuento logrado, ¿no? Creo que alguien una vez dijo que los elementos principales es el héroe, el obstáculo y el villano, digamos. Teniendo, Sí, correcto. teniendo en cuenta eso, pues es fácil generar una historia corta. Ahora, para que tu historia sea efectiva con el susto, es, como lo digo, el entrañamiento que tienes con el personaje. Tienes que hacerlo simpático, puedes hacerlo, ah, no sé, tiene que Que tener no una... sea indiferente. Con que no sea indiferente. Ajá, que no sea con que no sea solamente este objeto de la trama. Incluso puede ser un personaje fallido, pero lo que importa es que sea humano, que tú digas, ah, pobre estúpido o algo de perder. Oh, sí. Uy, me acabas de dar en donde me duele porque sí, la verdad, yo a veces termino de escribir, leo, reviso y digo, pobre idiota. Oh, qué patético. Me gusta, sí. Bueno, pues mira, en este momento te voy a hacer unas preguntas. Es una rondita flash muy fácil, la verdad, en realidad. No es como que un examen ni nada de eso. Son preguntas que te quiero hacer. Si tú tuvieras que recomendarle a alguien que no lee, tres libros, ¿cuáles serían y por qué? O sea, Ah, alguien que no lee, te lo encontraste. ok, Te lo encontraste en la calle y dice, pero yo quiero leer, dime qué leo. híjole, es una pregunta muy difícil. Mm, ok, en cuanto te... Lo primero que se me viene a la mente es cualquier antología de Mariana Enríquez. No voy a dejar de recomendar esta Ok. mujer. Mariana Enríquez, ok. Sí. Supongo que puedo hablar de algo cortito, la metamorfosis. Sí, sí. Muy divertida también. Ajá. O am, otro libro, un tercer libro que pudiera recomendar. Ahorita lo único que se me viene a la mente es La hierba roja. Es un cuento, bueno, una novela corta sobre la persona que quiere viajar en el tiempo para remediar sus propios errores. Y todos. Sí, 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 sí. Ahí la tengo en mi carrito de Amazon desde hace como un año. Sí. Oh, ¿sabes cuál?
también se me vino a la mente. Gracias por cada cerebro por iluminarme y no hacerme ver como un idiota. Y aquí A lo ver, tengo. Se enséñame. llama es muy corto y es una novela sobre la nada y el significado. Bam. ¿Quién es el autor? La autora es Jane. Jane Taylor. Ok, perfecto, lo dejamos. Jane Taylor. Ok, Taylor, perdón. Ok, Ajá. Ah, y ahora, interesante. perdón, ya se me vino a la mente otro corto, Aura de Carlos. Dale, dale, dale. Carlos Fuentes, uf, uf. Digo, ya te iba a decir, oye, no, no te iba a decir, pero pensé, algún mexicano clásico, ¿no? Ay, mira, sí. Ahorita no la recomiendo para primeros lectores, pero definitivamente la antología de Amparo Dávila, El Huésped, pero pues no es para primeros lectores. Mm, sí, no, supongo que no. No, ella es más, Este, ella es todavía metido mucho más en el horror psicológico. Siento que una persona que está leyendo puede que se le salga, que no la capte, porque no, sí, sí, sí. ajá, y está bien, porque no está todavía Sí, exacto, sí, digo, a lo mejor puede ser, ¿cómo se llama? Desafiante. Amparo Dávila. Sí, ok, trataba de, perfecto, me gusta. trataba de pensar en cosas que no sean de terror, pero siento de que no son para primeros lectores. Por ejemplo, las intermitencias ni de broma se la voy a recomendar a alguien que no ha leído unos Ok, cuantos libros antes, por dejando de lado la trama, como está escrito, no. ok. Perderías al lector. Eh, perderías al lector Sí, me diría, ¿qué me en estás la... haciendo? ¿Por qué me hiciste leer esto? Te odio y lo perdí para siempre. Probablemente me... Ah, mira, eso a mí me pasó con dos veces en la vida. Con Rayuela, que la verdad, pues... No, o sea, no, yo no digo que es sobrevalorado para nada, la verdad no. Pero sí digo yo... yo creo que Cortázar estaba borrachísimo cuando escribía esto. Pero ok. Y luego Y la otra, cuando saca sus cosas de que, uy, lo puedes leer en cierto orden y que no sé qué, no solamente principio a fin y yo, a ver, Cortázar, qué estamos haciendo? sí, es de que, ajá, yo también digo, y cállate, güey. Pues también Pedro Páramo lo puedo leer así, pero pues fue menos pretencioso el hombre, el mexicano. Pero bueno, no está bien, no es pretensión, la verdad, es una obra de arte, ¿no? Pero por ejemplo, también me pasó eso con un psicólogo que se llama Emilio Ribes Iniesta y su teoría de la psicología. Dios mío, la verdad, a los psicólogos que me estén viendo sabrán que la verdad, yo no le entiendo, y eso que ya me considero interconductista, pero no le entiendo. Es algo que sí digo yo. Igual lo mismo de que lo escribió ebrio este hombre. Pero Paréntesis, bueno, sí, definitivamente. Dime. paréntesis, se me vino a la mente un libro que quisiera recomendar, que no tiene nada, que no es novela, es un libro de antropología que se llama Sapiens, una breve historia de la humanidad. Ya, sí, ajá, buenísimo, Sí, sí. ok, Sí, sí, sí. perdón. ¿Lo leíste hace mucho? Sí, hace O... varios años. Creo que lo leí cuando recién Ok. Oh, ok, me bueno, bueno. Sí, molestó. Sapiens es... Me molestó la primera edición porque venían hojas enceradas en esto ajá, y se refleja todo en la vista. Es como que, ¿por qué lo hicieron así? Qué mal diseño, pero es hermoso, es un libro hermoso. Sí. Sí, la verdad sí. No sabía que era de antropología, fíjate, yo pensé que era de psicología social. Pero bueno, se entiende por qué puede Puede ser, ay, pues converger esas dos. Sí, la verdad sí. Ok, perfecto. Y por último, esta pregunta, bueno, esta pregunta me voy a poner creativo porque la iba a ser diferente, pero si tú tuvieras que a fuerzas borrar tu memoria, así, te voy a borrar la memoria, entonces no sabes qué has leído y qué no has leído, pero te puedes regalar que en el futuro, puedes tener toda la bibliografía de tres autores nada más. ¿Cuáles escogerías y por qué? ¿Cuáles le regalarías? ¿Cuáles autores y sus bibliografías le regalarías a ese Nico virgen? ay, ok, jugando con esto que acabo de decir de la extra. Ok, primero que nada, quiero descartar a Stephen King porque nunca leería toda su bibliografía.
Ok. Ok, Sí que... sí, jamás lo haría. Probablemente empezaría con las historias de Edgar Allan Poe para que conociera lo que... Cuentos cortos, ok. Sí, definitivamente. Híjole, me agarraste una buena. Am, Haruki Murakami, claro, claro. Murakami, para que sepa que las historias no terminan con el punto y final, porque eso es lo que me encanta de Murakami. Ninguna historia, toda la historia se Sí. queda como que, ¿qué más? ¿Qué más, güey? ¿Qué más? Pero, es hermoso. Haruki Murakami y, ay, mira, no quiero, pero como te digo, yo ya encontré mi casa con Mariana y yo diría que Mariana sería la Sí. casa a la que me... Perfecto. Muy bien. Y digo, creo que más o menos me imagino, qué tipo de literatura te gusta ya con esto. Y la verdad es que sí, o sea, es bueno, ¿no? Soy un migajero, ¿cómo se llama? Literario, güey. Digo, pues es una buena manera de decirlo, la verdad. Es una buena manera de escribir. Pues digo, también, digo, a mí me gusta Carver y lo mismo, digo, que o Hemingway, ¿no? O Bukowski, que es de mis favoritos, no, no sé, que desde que lo leía de adolescente yo me creía como que lo leía y decía yo, "Ah, no, sí, yo voy a ser así. ¿Qué estás pensando, no? Pero bueno, sí, sí, o sea, definitivamente está padre el ejercicio y la verdad es que creo que si eso pasara sería una tragedia porque pues qué difícil es quedarte con tres cosas, ¿no? De algo tan amplio y tan... Y es decir, clásico, moderno o lo nuevo, ¿no? Inclusive, por ejemplo, a mí me gusta mucho Samantha Shelving y no lo hubiera conocido porque la conocí en 2020. Mm, Entonces, tengo una antología y de me ella. pierdo en los... Mira, muéstrala porque yo los tengo en mi Kindle. Ujú. Ah, sí. En ese viene el hombre más triste del mundo. Ah, No sé si te acuerdas, el de la niña que se quita le dicen, quítate las bombachas, ¿no? Y se las quita y el papá saca los calzones por la ventana porque llevan una emergencia, ¿no? Es un cuento terrible en el sentido de que, como tú dices, ¿no? Las cosas que llegamos a ser los humanos, los verdaderos monstruos, por así decirlo. Pero no te dice nada, todo es subtexto. Muy bueno, la verdad, bueno, Samantha es de mis autoras que yo creo que ahí con ella yo dije, no, sí, sabes que ya me voy a poner a escribir, ya, no creepypastas, sino porque eso, pues eso ya lo hacía, ¿no? Pero me voy a poner a escribir literatura bien duro. ok. Y empecé a tomar cursos. ¿Le recomendarías a alguien tomar cursos, alguno que otro, o formarse totalmente autodidacta? Mira, yo soy un escritor autodidacta y creo que llegas al punto en el que en el que llegas a... Porque primeras, para ser autodidacta tienes que leer y tienes que escribir. O más bien, para ser escritor, para ser cualquier escritor tienes que leer y tienes que escribir, tienes que leer y tienes que escribir para nutrirte de ideas y para saber plasmar. Pero Sí. inevitablemente vas a llegar a un techo, porque no importa cuánto leas, si no sabes o si no tienes una idea de las estructuras que puedes llevar, vas a estar remando con un solo remo, vas a estar dando vueltas en el lago. Totalmente. Entonces, sí la recomiendo, sin embargo, recomiendo explorar la etapa autodidacta para que veas qué bonito que seas capaz de tomar tus propias ideas y poderlas ejecutar. Perfecto. Nico, pues te agradezco mucho el tiempo, la verdad. Síganlo, @ el umbral de la realidad. Y pues, bueno, te iba a decir Peatok o Patok, pero no lo logré, disculpa. No te preocupes, la familiaridad, supongo. Muchas gracias por Sí, yo creo que invitarme. sí. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Discúlpame por el tiempo, creo que ya llevamos más de una hora platicando. Y No, 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 yo feliz. muchas gracias. Me da mucho gusto que estés en este proyecto de la comunidad. De verdad deseo que todo salga bien y esperamos el 2027 para la siguiente antología. Por supuesto.
Sale una en verano, o sea, voy a sacar Frontera y otros relatos en verano. Reina Calafia, que es mi bebé así más cuidado, es puro realismo sucio, puro subtexto, pura omisión. Ese sale en 2027. No sé Pero cómo, pues ya no sé el cómo le haces. Yo estoy batallando con la primera antología y tú llevas para hacer. Es que lo que pasa es que, bueno, esto es lo que yo hago con mi proceso creativo. Yo la verdad, me da un poco de vergüenza decirlo, pero yo escribo, cada que me siento a escribir, que puede ser todos los días o un día sí, dos no, tres sí, una semana, dos semanas sí. Yo escribo por sentada tres cuentos, así, no me levanto hasta que escribo tres. Obviamente hay un montón que, no es que descarte, pero los guardo para después, ¿no? Entonces, ahorita actualmente voy a llegar ya a los 200 cuentos escritos. Por eso es que digo, bueno, pues voy a buscar, voy a más o menos a buscar una línea, una temática y voy a tratar de sacar una antología. Pero por ejemplo, a mí ya no me vuelve a pasar, me pasó con Fractus Mutis que la verdad terminó no gustándome tanto. Qué mal que hable así de mi libro, pero pues yo quiero ser honesto, quiero decir, me terminó no gustando tanto. A mucha gente le gustó mucho el primer cuento, que es Turno Nocturno. Yo, la verdad, no lo puedo leer. Pero porque hago algo muy diferente ahora y me gusta mucho lo que hago. Qué Entonces, como bonito. ya encontré un poquito esa. La verdad, sí, la verdad, sí. Ajá, sí, dirán que qué gacho, pero no, es muy bonito cuando te das cuenta que sen- tu, tu manera de escribir evoluciona. Ahora que te des cringe, pues es otra cosa aparte, ¿verdad? Sí, no, no me da cringe, pero sí digo No, yo, digo en ah, general, alguien que le dé cringe. sí, Yo puedo ser sincero. Los primeros cuentos que yo escribí me dan un chingo de cringe. Suena cochino. sí, yo también. Pero bueno, digo, ya el de Frontera es algún manuscrito que te pasé una vez. La verdad, ya cambió. Es el que viene en verano. Lo reescribí, lo reedité. Yo dije, hay ciertos cuentos que empecé de cero así. E incluí un par más. Pero sí, ya viene en verano. Espero que en el 27 venga, bueno, Reina Calafia y después voy a sacar, si todo sale bien la novela, que se llama... Todavía no tiene nombre, la verdad, pero pues ya más o menos te dije que va. Y sigue un periodista tratando de descubrir la verdad, aunque no le va a gustar. Pero pues te agradezco. Yo quiero saber, en cuanto tengas fechas de publicación, dime, porque yo sí quiero tener tu antología. Yo, si la vas a presentar a Tijuana, allá nos vemos. Y pues nada, hombre, yo te exhorto a que no esperes a nadie, autopublicate. O si ya te dijo, ¿cómo se llama? Casa Negra, creo que es. No, una casa negra, me voy a publicar una antología con otros autores. Ah, ok. ¿Cómo se llama? Mi propia ¿Con quién solo antología, tú? estoy viendo con quién todavía, porque en realidad ni siquiera la tengo toda, pero tengo las Sí, no, ideas. no, pero pues Y ya. ni siquiera sé si va a ser antología o una novela. Estoy explorando una idea Un sobre, fix up. sobre una, Ya, ok. pero, ajá. Sí, claro, sí, cuando llegue a tenerla, que ojalá que salga este año, ojalá tengo la idea este año, con mucho gusto te informo y ya nos estaríamos. Perfecto. Pues Nico, igual, nuevamente, gracias, estamos pendientes y pues que tengas una gran noche y gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron desde donde sea como sea y cuando sea que lo hagan. Gracias a todos, buenas noches y estamos esperando tus Buenas noches. historias.